Ya, ahora sí. Ya, entonces estamos viendo ahora lo que es el presupuesto general de la Nación para la gestión 2021, en realidad el proyecto de presupuesto. Seguramente el presupuesto ha variado un poco de esto, pero en términos generales seguramente que no. Y ahí tenemos, por ejemplo, dice, para el 2021 los ingresos de las entidades públicas consideran una reducción del 5% en el grupo de gasto, servicios personales y 10% en el resto de los gastos. Entonces, ya al inicio, ¿se acuerdan con todo el tema de la pandemia, el tema de que no se ha vendido el gas, todo aquello? Se ha determinado que no iba a haber, no se iban a tener la cantidad de ingresos que se tenía en la gestión pasada. Entonces, por eso es que ya el presupuesto se les ha pedido que hagan una disminución a todas las entidades de estos porcentajes, ¿no? Que disminuyan sus gastos. Entonces, eso es una forma también, la disminución del gasto es una forma de disminuir el déficit fiscal, ¿no? Lo vamos a ver, es bien interesante, más a futuro lo vamos a ver más a detalle cómo es eso. Después aquí, bueno, estaba un tema de los precios del petróleo, cómo ha subido, cuál es el promedio, ha subido, bajado, etcétera, y cómo se prevé, ¿no? Cómo se prevé que, digamos, vaya a pasar en la gestión 2021. ¿Cómo se preveía el 2020 y qué iba a pasar en el 2021? ¿No? Ahí están sus previsiones. Pensaban que iba a subir, como que ha subido un poco, ciertamente. La producción y la comercialización de hidrocarburos, que eso también es uno de los grandes ingresos que tiene el país. Y bueno, ahí estaba. ¿Cuánto va a subir, va a bajar? ¿Quiénes demandan? Dice el ingreso y ahí está, ¿no? Demanda de Brasil, demanda interna y la demanda de Argentina, ¿no? Ahí están los millones de metros cúbicos al día. ¿Quiénes son los productores de los hidrocarburos? Y ahí está, ¿no? Santa Cruz, parte en Cochabamba, y ahí está, ¿no? Parte en Sucre, Tarija, y ya. Ahí tenemos. Después, el precio y los volúmenes de los minerales. Pues todo esto se toma en cuenta para lo que es la elaboración del presupuesto, ¿no? Tenemos que saber con cuánta plata vamos a contar para poder saber cuánto vamos a poder gastar, más o menos, ¿no? Ahí está el presupuesto. Miren cuánto de plata tenemos. El presupuesto agregado, el presupuesto consolidado, nos dice, ¿no? El presupuesto agregado, lo que pasa es que el agregado tiene, además incluye lo que son los subnacionales. El presupuesto consolidado incluye la parte central solamente, ¿no? ¿Cuánto se había presupuestado para el 2021? 216 millones, ¿no? Millones de bolivianos, 216.501 millones de bolivianos, ¿no? No son solo 216 millones, son 216.000 millones de bolivianos. ¿Cómo se ha distribuido? Miren, solo para ver esta partecita, ya solo eso, no vamos a ver el detalle. El presupuesto, ¿cómo se va a utilizar? De los 216.501 millones de bolivianos, el presupuesto consolidado que implica todo lo que es el órgano central, dice órganos del Estado, 111.000 millones, ¿no? Empresas públicas, 71 millones. Entonces, las entidades descentralizadas, instituciones de seguridad social, municipios una parte, gobernaciones, universidades públicas, instituciones financieras, ¿no? Ahí están los ingresos por hidrocarburos, cuánto va a ser, etcétera. Entonces, ¿cómo se gasta y quiénes se consumen la mayor parte del presupuesto? Ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle. Ahí, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué no se descentraliza más, no? ¿Por qué no se descentraliza más? ¿Por qué no damos más dinero a los municipios para que los municipios puedan, de acuerdo, porque es como decir, digamos, solamente aquí en el órgano central se distribuye la plata, pero los municipios son quienes saben realmente qué necesidades tiene cada uno, ¿no? Entonces ahí era un poco la discusión, me acuerdo también, ¿no? Y ahí está todas las transferencias, de dónde va a venir la plata, dónde se va a transferir, ¿no? Todo un detalle. Y bueno, si ustedes quieren ver más a detalle esto, pueden revisar el documento, ahí está con cifras, ¿no? Cómo va a ser, etcétera. Ahora, para lo que nos iba, nosotros estamos viendo, ¿no? El sector, bueno, eso ya va a ser la parte de los gastos, ¿no? Decíamos, por ejemplo, el presupuesto sectorial agregado en la administración pública, una parte de la parte productiva, la parte social, el resto dónde está yendo, ¿no? Ahí teníamos, después tenemos el tema de inversión pública por sector económico y fuentes de financiamiento. Bueno, hay diferentes formas de ver, ¿no? El presupuesto. Hay, por ejemplo, cuánto se está yendo en infraestructura, cuánto el sector productivo, cuánto a la parte social, cuánto a la parte multisectorial, ¿no? Igual, esto es toda una especialización en temas de presupuesto, ¿no? Es súper interesante. ¿Cuáles son los principales proyectos que se van a hacer para el 2021? Miren, aquí está. Nos dice la doble vía, tramo central, el sillar, ¿no? El sillar, después la planta generadora eléctrica de Birsu. Y ahí, ¿no? Están todos las más grandes obras que se van a hacer, donde se ve digamos, la plata, en lo que se refiere a inversión, ¿no es cierto? En la parte de inversión.
Ahí está. Después, ya esta es la parte de servicios básicos, subvención a hidrocarburos, alimentos y servicios básicos. La subvención a hidrocarburos, ¿a qué se refiere, no? Nosotros compramos diésel, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de exportaciones. Nosotros compramos diésel, ¿no? A un precio y lo distribuimos a un precio más bajo. Entonces ahí causamos un déficit. Es como cualquier empresa, ¿no? Lo compras, no sé, a 10 bolivianos y lo vendes a 6, mínimo tienes una pérdida de 4, ¿no es cierto? Eso es lo mismo, ¿no? La subvención a los hidrocarburos, ahí se gasta ¿cuánto? 3.000, 13 millones de bolivianos. Es un hueco que causa el presupuesto, ¿no? El tema de la subvención a hidrocarburos. Después está la subvención a alimentos, ¿no? También hay cosas que se compran, por ejemplo, el trigo, que es una de las cosas que está subvencionada, ¿no? La harina. Lo compran, digamos, a 100 bolivianos o a 200, salido a 200 bolivianos el quintal y acá lo venden a 110 a los panificadores, entonces eso está subvencionado, ¿no? Y ahí está también la harina, otra vez por otro lado el tema de la harina, la comercialización en el acopio hay una subvención y en la comercialización hay otra subvención. El maíz también está subvencionado, el arroz y todo eso, ¿no? Entonces también tenemos la subvención a servicios básicos, ¿no? Ahí está. Interesante es ver el presupuesto. A mí me gusta mucho ver el tema del presupuesto porque así sabemos cómo estamos, ¿no? Ya, eso es para tener un poquito una idea, ¿no? También ahí están los bonos, cuánto se gasta en los bonos, el gasto en pensiones, por ejemplo, cómo es el sistema de reparto, wow, se come gran parte de la plata, ¿no? El sistema de reparto que era el anterior, ley de pensiones, ¿no? Con las que seguramente muchos de nuestros abuelitos, nuestros papás se han jubilado. Ellos, por ejemplo, cómo se jubilaban de los 3 últimos sueldos, es otro tema de discusión, ¿no? De los 3 últimos sueldos que ellos ganaban, se ha sacado un promedio y varias cosas, pero más o menos, ¿no? Ganaban eso. Pero ahora ya no es así, ¿no? Es lo que ahorras en tu cuenta individual, es lo que ganas, pero ahí se hacía un estudio también, se decía, ¿cuánto podemos tener de nuestra renta, ¿no? ¿De cuánto podemos tener? ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra vida no se gana, no ganamos mucho, pues no tenemos sueldos muy altos. Tal vez al finalizar nuestra vida, cuando ya tenemos mucha experiencia, ya nuestros sueldos son más altos, entonces no se guarda mucho en esa cuenta y por lo tanto las rentas ahora ya son mucho más bajas, ¿no? Todo eso, ¿ve? Ahí está. Interesante, bonos sociales y renta dignidad, cuánto se gasta, el flujo financiero, el sector público financiero, está, no, sector público no financiero en realidad está acá, ¿no? Todo lo que es millones de bolivianos, que son los gastos corrientes, venta de servicios, administración pública, toda esta parte, ¿no? Ya hemos visto, una mirada al presupuesto le hemos dado. Ahora, miren, este es el presupuesto, digamos, ¿no? Aquí nos está diciendo, aquí está el tema del ahorro y el superávit, lo veremos un poquito más, el resumen. A ver, ¿cómo está? Por ejemplo, aquí nos dice total de ingresos son 129.624 millones de bolivianos, ¿no ve? El porcentaje del PIB, el 48%. Los ingresos corrientes suman 127, de esos 129, ¿no? Los ingresos de capital, 1.690. Bien, ahí está. ¿De dónde viene la plata? Ingresos de operación, seguramente es un tema de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Regalías, impuestos tributarios, todo ese detalle está acá. Después tenemos los gastos corrientes, ¿en qué se van? En remuneraciones, remuneraciones son los sueldos que se pagan, bienes y servicios, el otro gran rubro, ¿no? Vamos a decir, gastos de capital, que serían el tema de las inversiones, 27 millones, se va más en gasto corriente que en gasto de capital, ¿no? De los 161.000 millones de bolivianos, o sea, no, lo veríamos más sencillo, ¿no? De los 129 que recaudamos, 161 gastamos. Grave, ¿no? Es como en una familia. Mi sueldo es 129 bolivianos y gasto 161. Pucha, ¿y de dónde saco el resto de la plata? Y aquí está, ¿no? Nos dice ahorro o desahorro. En este caso hay un desahorro de 5 millones. Superávit o déficit, 32 millones de déficit para la gestión 2021. Eso ya se ha previsto en el presupuesto general de la nación. Ahora, ¿cómo se va a financiar este déficit? Fíjense, aquí nos dice, con financiamiento externo, o sea, con préstamos, 46.516 millones de dólares o bolivianos, bolivianos, ¿no? Y en financiamiento interno neto, 14 millones, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos. ¿Qué les ha parecido? A ver, vamos a explicarlo un poquito acá. A ver. ¿Qué opinión les lleva el presupuesto? ¿Algún comentario al respecto?
A ver, para entenderlo un poquito mejor, vamos a copiar ahí los datos, pero los datos en millones de millones, ¿ya? En miles de millones, vamos a hacer, miles de millones de bolivianos, para entender mejor, ¿ya? Han visto, los ingresos eran como 129 millones de bolivianos, ¿no? Se sumaban entre impuestos, patentes, tasas, ingresos corrientes, todo, ¿no? 129 millones de bolivianos. Los gastos del gobierno, que aquí estaban, ¿no? Remuneraciones, después estábamos con, no me acuerdo de esos gastos de persona, compras de bienes y servicios, ¿era, no? Bienes y servicios, ya, todo esto está. Todo esto sumaba ¿cuánto? A ver, vamos a volverlo a ver, aquí está. Sumaba, otra vez, era 161 millones, ¿no? Entre gastos corrientes y gastos de capital. 161 millones, y aquí se dividía en grandes rubros, que era gasto corriente y gasto de capital. Gasto corriente es el gasto común y corriente que tenemos, como este gasto corriente, digamos, los gastos como tal, ¿no? Sueldos y salarios, toda la parte pública, ¿no? Y gasto de capital vienen a ser todo lo que son las inversiones, netamente, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, infraestructura, si van a construir un hospital, si van a, no sé, invertir más en, por ejemplo, plantas productivas, ¿no? Todo eso es gasto de capital. Entonces, todo suma 161 millones. Ahora, como en cualquier casa, ¿no ve? Mi sueldo es como decir 129 y gasto 161. ¿Cómo financio la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Cómo es? ¿Cómo financio la diferencia? ¿Qué harían en sus casas? Han ganado 129 bolivianos y tienen gastos por 161. ¿Qué harían? ¿Qué harían, chicos? Ahorro y desahorro. Fíjense, de la parte corriente, ahí tenemos un ahorro o desahorro, ¿no? De gastos de capital, de gastos corrientes versus ingresos corrientes, de la parte, como les decía, que solamente la parte de gastos así normales que se hacen día a día, ¿no? De la parte de remuneraciones, sueldos y todo eso, es bastante fuerte, ¿no? Y de ahí se produce un desahorro. En realidad no tenemos, no hay plata, ¿no? No hay como diríamos, ahorro del gobierno, como estábamos viendo en nuestras diapositivas, ¿no? Entonces, ¿cómo se financia? Y aquí está bien clarito lo que les decía, ya lo terminaremos de ver rápidamente. Nos decía, si yo tengo un ingreso de 129 y tengo un gasto de 161, lógicamente tendría que tener yo un déficit, ¿no? Tengo aquí un déficit. ¿Qué hago con ese déficit? ¿No? Es como decir en el mes, escucha, ya pues llega fin de mes, ya no me alcanza la plata, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No me queda más remedio que obtener un crédito. Entonces, ahí es como decir, ¿no? Hay un crédito externo, en el caso de, digamos, del país, tenemos que prestarnos de afuera, ¿no? De otros países, de otros organismos internacionales, o también puede ser crédito interno, es como en la familia, digamos, tendría que prestarme de mis hijos, ¿no? No tienen por si acaso un ahorrito por ahí, préstenme, ¿no? Les voy a devolver el próximo mes, por decir, ¿no? Algo así. El crédito interno en Bolivia es como que se prestan de los diferentes, por ejemplo, se emiten bonos, se emiten letras del tesoro, y quienes prestan los mismos, digamos, las entidades financieras que captan los recursos del ahorro privado, ¿no? Entonces, un poquito para tener clara esta idea, ¿no? De decir, aquí hay, por ejemplo, un déficit. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos superávit? En el caso del superávit, ahí podríamos tener un ahorro, ¿no? Y ese ahorro podríamos invertirlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, si yo ganara, no sé, en vez de 129, 170, ya tendría ahí ya no un déficit, sino tendría un superávit, ¿no? En este caso, aquí lo vamos a poner, este va a ser un superávit, ¿no? Yo creo que ya lo vieron. Tenemos ahí, solo para que lo tengan un poquito claro. Ahora sí, vámonos a seguir viendo nuestras diapositivas, ya que hemos visto la parte real. Que a veces es más bonito ver la parte real, ¿no? Cuando ves muchos ejemplos, ay, qué interesante, pero no se entiende mucho, ¿no? A mí me gusta ver más la parte real, qué está pasando realmente en nuestro país. Ya, seguiremos. Ese era el ahorro público. Entonces, ya hemos visto, fíjense en la fórmula que nos dice, el ahorro público es igual a ¿qué? A los ingresos del gobierno, que son los tributos, aquí está con una T, menos los gastos de consumo, ¿no? Que son todos los gastos que tiene, y aquí deben estar también los gastos de inversión todos,
y menos también el pago de intereses de la deuda, ¿no? O sea, ya tenemos ahí una parte de gastos financieros, ¿no? Entonces, ese sería el ahorro público. En nuestro caso, en Bolivia, no hay ahorro público, ¿no? Porque más bien tenemos un déficit y ¿qué vamos a ahorrar? No tenemos nada. Ahora vámonos al ahorro privado. ¿Qué es el ahorro privado? Es la suma del ahorro de todas las empresas y de las familias. Son muchos factores que influyen, nos dice, en la cuenta corriente. Por ejemplo, una caída del ingreso nacional, la baja de términos de intercambio, una mala cosecha, lo que sea, va a reducir el saldo de la cuenta corriente al disminuir el ahorro nacional, ¿ya? Entonces, este ahorro nacional, ¿de qué se conforma? De ahorro público y ahorro privado, ¿no? Vámonos más allá. Entonces, miren, vamos a ver la estructura de la balanza de pagos. Esto era lo que quería ver. A ver si vamos a ver un poquitito de la balanza, pero no les voy a dejar ahora la práctica porque tenemos examen en la siguiente clase. Tengo otro caso de análisis igual para esta parte. Vamos a verlo. ¿Cómo está nuestra balanza de pagos en Bolivia? La vamos a ver ahorita. Y seguro ya la han visto, pero la vamos a analizar la última que tenemos, ¿ya? A ver, primero veremos, esta estructura de la balanza de pagos, por si acaso, generalmente la da el Fondo Monetario Internacional porque se pretende comparar las diferentes balanzas de pagos de los diferentes países para ver cómo están financieramente, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional da el lineamiento para poder elaborar las balanzas de pagos de los diferentes países. Así se tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahí hay un libro en base al cual se elabora esta balanza de pagos, un libro, una norma, ¿no? Igual que en contabilidad, porque eso es como una contabilidad, ¿no? La contabilidad, pero de todo el país es esto. Entonces, como en la conta, por ejemplo, en contabilidad, ahora ya a nivel internacional, a nivel mundial, ya se están usando las normas internacionales de contabilidad. En Bolivia nomás estamos con nuestras normas nacionales. Pero yo creo que a futuro, dentro de muy poco, ya vamos a estar con las internacionales. Ya Perú, Chile, hace rato que ya están usando las normas internacionales, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿por qué? Para poder hacer comparativa la información de las empresas a nivel nacional con las empresas extranjeras, ¿no? Lo mismo es en la balanza de pagos, ¿no? Ahí sí es una norma que la usan todos los países, pero no sé si están todos, de repente los países que no están muy afiliados o muy amigados, digamos, con el Fondo Monetario, de repente no la usan, ¿no? Pero el resto de los países, en general, la mayor parte, o todos los países usan esta nomenclatura, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Se conforma la balanza de pagos. Primero está la estructura de la cuenta corriente. Ya hemos visto, ¿no? Todo lo que afecta a la cuenta corriente. Entonces, en primera instancia está lo que es la balanza comercial, que ustedes la dominan, porque ahí es donde nosotros como comercio internacional entramos, ¿no? Ahí está lo que son las importaciones y las exportaciones, ¿no? Esa es la balanza comercial. Después tenemos la balanza de servicios, esos bienes, por si acaso, ¿no? Ahí tenemos bienes. Después tenemos la balanza de servicios y ahí tenemos todo lo que son los servicios no factoriales, que ahí son fletes, seguros, turismo, ¿no? Toda la parte esa. Los servicios de capital, que es el pago de intereses, remesas de utilidad, todo lo que tiene que ver con la parte financiera, ¿no? Y los servicios laborales, que son los servicios de los trabajadores, ¿no? Después tenemos lo que son las transferencias unilaterales, otro puntito de la balanza en cuenta corriente, ¿no? Es muy pequeñito. Después de esto vamos a tener lo que es la cuenta financiera, el otro gran acápite de la cuenta corriente, ¿no? La cuenta financiera o cuenta de capital. Dentro de la cuenta de capital, fíjense, tenemos la cuenta de capital propiamente dicha, que igual es bastante poco, por eso no tiene muchos acápites. En cambio, la cuenta financiera, que es la más grande, tenemos todo lo que es la inversión directa, la inversión de cartera, instrumentos derivados, toda la parte de inversión, lo que estamos viendo, ¿no? Las inversiones en bolsa, los activos financieros, cómo se ahorra, toda esa parte está ahí. Por último, siempre hay errores u omisiones, ¿no? Que son temas que no se consideran, son temas que están considerados dentro de lo que es la balanza de pagos, errores u omisiones. Y finalmente, el resultado de la balanza de pagos, ¿no? Ahora vamos a verlo en limpio, esta partecita, toda esta partecita. Esta es nuestra estructura de la balanza de pagos. Aquí, para tener una idea, aquí también les he puesto una pequeña explicación, pero vámonos a ver nuestra balanza de pagos, ¿ya? ¿Dónde está nuestra balanza de pagos? Está acá, creo. Aquí está. Del primer semestre del 2020, todavía no tenemos el segundo semestre, vamos a ver del primer semestre, cómo nos ha ido en la balanza de pagos en la gestión pasada. Tenemos creo que del tercer trimestre también, a ver, voy a ver acá. La balanza de pagos, esta creo que es del primer trimestre, no, veremos la del semestre, ¿ya? La del semestre del 2020, todavía no tenemos el segundo semestre, por lo menos hasta
la vez que vino estaba, de repente ahora ya está. Hoy día no he revisado. Me van a ayudar ustedes a ver, ¿ya? Tenemos todavía 5 minutitos. Vamos a ver, este es nuestro del primer semestre, a ver qué ha pasado. En el contexto internacional, ¿no? O sea, todo el tema que hemos vivido del COVID ha afectado a lo que es la balanza de pagos, ¿no? Ha afectado muchísimo. A ver, vamos a trabajar con ustedes. Ah, un favor, antes de que se olviden, pongan sus nombres, por favor, en el chat. Escriban sus nombres, por favor, en el chat. Ya, ok, entonces vamos a seguir viendo acá. Ya, a ver, vamos a ver con uno de ustedes. Elvis Acho, Elvis, ¿me ayudas, por Sí, favor, Alicia. con la revisión de nuestra balanza de pagos del primer semestre de este año, del año pasado, perdón? Me vas a ayudar, ¿ya? Entonces, estamos viendo, mira que ha afectado esto es toda una parte introductoria. Ya, esta primera parte, por favor, de la balanza de pagos, querido Elvis. Está bien, licenciado. La sección 1. En el primer, ¿empiezo, Luis? Sí, sí, por favor, gracias, perdón. En el primer semestre del 2020 se registró un cambio de signo de saldo de cuenta corriente, alcanzando un 0,1% del PIB, debido al superávit en la balanza de bienes y saldos positivos del ingreso secundario. En la cuenta financiera resalta el uso de reservas internacionales, que financió las transacciones de la cuenta de inversiones directas, principalmente del cuadro. 1.1, está bien. Parte 1.1. Ahí está la balanza, Elvis. Ahora sí, ¿cuál es la balanza comercial? ¿Cuál sería el saldo de la balanza comercial en el primer semestre del 2020, Elvis? ¿A qué es igual la balanza comercial? ¿Te acuerdas? ¿Lo revisamos? Sí, licenciado, por favor. Ah, sí, claro que sí. Aquí está, mira. Aquí está. Aquí estaba. Para entender un poquito la balanza de pagos. Es solo para entender. Mira, tenemos la parte de la cuenta corriente que está conformada por la balanza comercial y decíamos que la balanza comercial es las exportaciones menos las importaciones. Esa es la balanza comercial. Esa partecita veremos. Te la voy a volver a mostrar. Ahora sí. En cuenta corriente, ¿no ves? Bienes y servicios, que esta sería, le vamos a poner aquí la balanza comercial, le voy a anotar en texto. A ver, vamos a ver, ahí. No sé si me permite anotar el texto. Aquí está, me va a permitir anotar el texto. Aquí sí. No, entonces, esta partecita, esta parte, para nosotros es, ay, muy grande está. Esta es la balanza comercial. Lo que nosotros tenemos que ver muy bien porque nosotros estamos aportando, vamos a aportar seguramente o vamos a ver esta parte, ¿no? Balanza comercial. ¿Qué era la balanza comercial, Elvis? Eran las exportaciones menos las importaciones, licenciado. Exacto, muy bien. Entonces, mira, en esta parte tenemos una parte de crédito y una parte de débito. Entonces, en la balanza comercial en el primer semestre de la gestión 2020, mira, teníamos como que las exportaciones acá de bienes y servicios, de bienes solamente, si vemos solo de bienes, ¿no? Que sería la parte de la balanza comercial. Solo de bienes tenemos de 3.172 millones. Y las importaciones, ¿cuánto habían sido, Elvis? Esta parte te la voy a marcar. ¿Cuánto habían sido las importaciones? 2.893, licenciado. Eso. Y por lo tanto, el saldo, Es superávit. eso, 279, en lo que son bienes, ¿no es cierto? Y era justo lo que hace ratito leí, que en el primer semestre de la gestión 2020, debido a la pandemia, ¿no es cierto?, que no hemos importado, porque nosotros somos importadores netos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, Como licenciado. las importaciones han caído, ha habido un superávit, es decir, que han habido más exportaciones que importaciones, ¿no? En cambio, en el anterior semestre, ¿qué ha pasado, Elvis? Si comparamos. Eh, Había más lo que era el tema de la importación, licenciado, ya que Eso, en las exportaciones solo se tenían entre 4.168 y en importaciones se tenía 4.535.
Muy bien, dando así un saldo de déficit. muy bien. De déficit o de mayores importaciones, ¿no? Que eso obviamente te va a contribuir al déficit, ¿no? Muy bien, excelente, Elvis, muchas gracias. Mira, y en servicios, ¿qué ha pasado, Elvis? ¿Me lo puedes analizar esa parte más, por favor? En lo que es en el 2019 se tiene estos servicios. Aquí está, mira, servicios. También déficit de licenciada, ya Ya, que se tiene un saldo de menos 692. Es decir, era más lo que era el tema de importaciones. ya, Ahora viendo lo que es en el 2020, también se tuvo déficit, ya que las exportaciones eran 412 y las importaciones eran 974, dando así un, un saldo de menos 561. no, súper, muchas gracias, Elvis, mira, está súper. Toda esta parte es la cuenta corriente, ¿no? Lo que habíamos visto. Esta primera partecita era lo de la balanza comercial, ¿no? Y la segunda parte ya tenemos el tema de ingresos, ¿no? Ahí tenemos el tema de ingresos, inversiones, la parte de inversiones, inversión de cartera, otras inversiones, y vamos a ver el resultado de eso. Por ejemplo, podemos ver a ver en cuál. En el ingreso secundario, mira, aquí tenemos ingreso secundario del gobierno central. Acá en el ingreso secundario, en la cuenta corriente, ¿qué había pasado? Ahí revisaremos. A ver, léemelo, por favor. Eh, En general, Ingreso el ingreso secundario. secundario. ¿Qué ha pasado con el ingreso secundario? Bueno, en 2020. crédito 300 y en débito 137, dando en saldo lo que es 563 Positivo, digamos. A ver, positivo, sí, sí. positivo, muy bien. Ahí tenemos para leer. Y respecto al 2020, También se remarcó esa misma figura, licenciada, dando un saldo positivo. saldo positivo, muy bien. Muy bien, aquí tenemos la cuenta capital, que es muy chiquitita, como decíamos, la cuenta capital. Y finalmente terminamos, ¿cómo terminamos el primer semestre del 2019 respecto al 2020? Mira, Mm, con Bueno, de necesidad lo, o capacidad. Porque mira, lo que es necesidad va a estar entre paréntesis, necesidad de financiamiento, y lo que es capacidad de financiamiento es lo que vamos a tener, ¿no? Mayor capacidad para poder financiar. Es como el ahorro que hemos obtenido. ¿Qué ha pasado el ah, 2019 respecto al 2020? bueno, en 2019 se ha visto una necesidad de financiamiento, ya que se tiene como saldo negativo, digamos, de Muy bien. menos 940. Ujú. En el 2020 se tuvo una capacidad, el cual es de 40. Muy bien, muy bien. Excelente. Y ahora vámonos a la cuenta financiera. Lo que decíamos, en la parte financiera está todo lo que son las inversiones, ¿no es cierto? A ver, ¿qué ha pasado con las inversiones? Igual aquí ya no son, digamos, el tema es de inversiones financieras, ¿no? Por ejemplo, dicen participaciones de capital, reinversión de utilidades. Cuando nos referimos a participaciones de capital, ¿qué tipo de instrumentos serán? ¿De renta fija o de renta variable, Elvis? Eh, Fija, licenciada. Mm, no, cuando son de participaciones de capital, ¿cuáles esos instrumentos significan una participación de capital, del capital? Los bonos, digamos, o las acciones. ¿Cuál de los dos son parte del capital? Si yo compro una acción, ¿seré que soy accionista? O si compro un bono, soy accionista. No, acciones sería licenciada. Acciones, Entonces a ver. sería de, sí. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, nos está mostrando en la cuenta financiera cuánto de participaciones de capital hemos tenido, ¿no? Cuánto ha ingresado, cuánto ha salido y cómo ha sido nuestro saldo finalmente, ¿no? Cómo ha sido nuestro saldo. Aquí está. En inversiones, estas son inversiones directas, tenemos inversiones de cartera y otras inversiones, ¿no? Ahí tenemos todo el tema de inversiones. Y finalmente nuestro saldo ha sido, aquí tenemos en cuenta financiera negativo de 1.553 en el 2019 y bueno, este negativo ha disminuido un poquito en el 2020 por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, no ha habido mucho movimiento en la parte financiera, por lo tanto no hemos tenido mucho saldo negativo, sino ha sido
ha disminuido ese saldo negativo, ¿no? Más o menos lo hemos visto. Lo vamos a analizar mucho más allá, porque aquí tenemos más información, como está el tema de la cuenta corriente, los bienes, esto nos va a dar mucha información para ver de qué tipo de mercadería vemos, etcétera, ¿ya? Lo vamos a ver más a detalle, Elvis, muchísimas gracias. Mire, ya estamos sobre la hora, no quiero tampoco estar muy al filo, dejarles un tiempito. Aquí tenemos a qué se refieren las importaciones, exportaciones. Lo vamos a seguir leyendo. Muchas gracias, Elvis. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Nada. Muy bien, queridos jóvenes, nos vemos entonces la siguiente clase. En realidad no, nos vemos en el examen. No sé si nos vemos, pero les voy a poner el examen. Cualquier cosa, igual estoy conectada, me escriben o me escriben al WhatsApp o me escriben al grupo, no hay problema, ¿ya? Nos vemos entonces, por favor, estudien y cualquier cosa, nos vemos el día viernes. Adiós. Hasta luego, dice. Hasta luego, que estén bien, que tengan una buena Luis, hay una pregunta.